Queridos todos, muy buenos días. Espero que estéis bien y pidamos a Dios que así sea. Estamos celebrando hoy el 25º domingo del tiempo ordinario. Y a raíz de la palabra, de la liturgia de la palabra, quisiera que hagamos 3 consideraciones. La primera consideración es esta de centrarnos en la primera lectura. Estamos en el libro de la sabiduría, en su capítulo 2, con los versículos 12 y luego los versículos 17 a 20. Nos daríamos cuenta, leyendo ese pasaje del libro de la sabiduría, que el justo resulta incómodo. Es que con sus palabras y su sola presencia, su ejemplo de vida, se opone y nos echa en cara, o el justo echa en cara a la sociedad, a las personas que a lo mejor no han elegido a Dios o no tienen una vida limpia, una vida ejemplar, les echa en cara lo equivocado que son. Reprende con su ejemplo de vida lo que son esa persona, y eso incomoda. La invitación que quisiera hacernos, la primera invitación, a raíz de esta primera lectura, es de recordar primero lo que somos. Cuando nos han bautizado, nos han dicho que somos profetas, reyes y sacerdotes. Recordar que somos profetas, y en cuantos profetas tenemos que estorbar. No estorbar por decir malas palabras o molestar a los demás, sino como el profeta en la primera lectura, estorbar con nuestro ejemplo de vida. Recibir o aprender de Dios, estar todos conectados a Dios, recibir su palabra y hablar de Dios a los demás. No tanto con las palabras, sino más bien con el ejemplo de nuestra vida. Eso nos invita a una actitud de sinceridad, a ser coherentes, a ser fieles a Dios y a ser íntegros. El cristiano tiene que saber darse cuenta que existen líneas rojas que no hay que cruzar. El cristiano tiene que saber que no vale todo. Al contrario, saber todo abandonado a Dios, de Dios recibir las instrucciones y de Dios vivir en una confianza íntegra, en una confianza total en Dios. Es eso, es un modelo de vida. Es esa coherencia lo que tiene que estorbar, y no tanto las palabras, las prédicas, que a lo mejor que se quedan palabras vacías, en realidad no tienen nada que ver con nuestra vida de cada día. Estorbar con el ejemplo de vida, con la coherencia, con la integridad, con nuestra fidelidad a Dios. Esta es la primera consideración. La segunda consideración, o la segunda invitación que quisiera hacernos, es esa de hacernos dones, saber entregarnos los unos a los demás. La página del Evangelio nos lo dice de modo muy claro. Estamos en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 9, con los versículos 30 a 37. Es una vez más la prolongación del Evangelio que hemos escuchado el domingo pasado. Y hoy, una vez más, por la segunda vez, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Parece que a los apóstoles no les interesa tanto eso, o a lo mejor les interesa, pero piensan más al futuro. Cuando Cristo ya no va a estar, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? Entonces, entre sí, empiezan a discutir de saber quién es el más grande. Jesús, dándose cuenta de eso, se los acerca y pregunta: ¿pero de qué estáis discutiendo por el camino? Y avergonzado, porque de qué estaban discutiendo era algo
un poco vergonzado. Eran cosas que miraban sus intereses personales. Entonces no se atrevían a decirlo. En efecto, estaban discutiendo del hecho de que quién será el primero. Y Jesús, acercándose a un niño, lo coge y hace entender que quien acoge a un niño como este es ese el más grande. Más bien, dice que quien quiera ser el mayor, el más grande entre ellos, tiene que ser el servidor de todos. Entonces el Hijo del Hombre va a hacer entender a Jesús, va a ser entregado, claro, pero quien quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Entonces esta es la segunda invitación, aprender a hacernos dones los unos para con los demás, a saber a entregarnos los unos a los demás. ¿Eso qué significa? Significa servicio, espíritu y servicio. Significa renuncia a nosotros mismos para pensar el bien común. Eso significa pensar no solamente mi bien personal, sino pensar también el bien de todos, el bien del prójimo. Eso significa sacrificio. Varias veces nos hemos dicho que en su sentido etimológico, el sacrificio significa hacer sagrado, significa comprometernos para ser sagrado al hermano, a la hermana, al prójimo, al amigo, al compañero que vive con nosotros, al familiar que está conmigo. Eso significa humildad. Cuando Jesús coge el niño y lo presenta, humildad. Saber hacernos humildes, pequeños. Eso significa también buscar cada día hacernos imagen de Cristo, pero en el servicio concreto, en la sinceridad del amor que nos tenemos los unos o los otros. No el amor de los labios, sino el amor concreto, lo que es amor, acción, y no amor de palabra. Significa entrega gratuita. Entrega gratuita. Significa estar dispuestos a hacer algo válido, hacernos válido, algo válido para el próximo, sobre todo a aquellos que no serán capaces de devolvernos el bien que estamos haciendo. En otros pasajes del Evangelio, Jesús nos va a decir, si prestamos solamente a aquellos que nos prestan, ¿qué estamos haciendo de extraordinario? Todos lo hacen, pero hacer algo válido por quien a lo mejor no será capaz de devolvernos don, hacerse don los unos para con los otros. Si queremos ser los primeros, que estemos capaces de hacernos dones. Y eso, queridos todos, no solamente diciéndolo, nos tiene que llevar inmediatamente a pensar a los políticos, a la gente de la sociedad, pero tenemos que pensar también a nosotros los cristianos. ¿Cuántas veces en las procesiones, cuántas veces en los servicios, cuántas veces hemos buscado solamente nuestros intereses personales? ¿Cuántas veces hemos querido los aplausos? ¿Cuántas veces hemos querido los primeros sitios? ¿Cuántas veces hemos querido estar con los famosos para que se nos vean en las fotos? ¿Cuántas fama hemos buscado? Pero fama para que los demás nos aplauden. Y a veces, a nombre de esta fama, estamos hasta dispuestos a calpestar al ser humano. Recuerda o digo una cosa que a mí personalmente me tiene en el corazón. Para hacernos grandes no necesitamos apagar a los demás. Para que brille nuestra luz no necesitamos apagar las luces de los demás. Lo digo por cada uno de nosotros. Lo digo a nosotros los pastores. Lo digo a nosotros los cristianos, que a veces por el interés personal, los intereses personales, nos olvidamos de lo que somos.
luchamos los sitios de fama con todos. Parece que nos olvidamos de los compromisos de nuestro bautismo, los compromisos de nuestros ser cristianos. No digo que tenemos que ahora estar ahí, ponernos, no, pero humillarnos. No digo eso, pero a lo mismo momento humildad. Humildad. No humillación, sino humildad. ¿Cuántas veces nosotros que predicamos, nosotros que nos decimos cristianos, somos los primeros con los prejuicios a condenar a los demás? Porque a lo mejor su presencia hace sí que no pueden brillar nuestros intereses, o no se nos puede ver así en los primeros, que no buscamos los primeros sitios de este mundo, sino los primeros sitios con Dios. Eso es lo que nos dice Jesús, que quien quiera ser el primero, que sea al servicio de los demás, que quien quiere ser el primero, que se haga don para con los demás, que quien quiera ser el primero, que se ponga a servicio, empezando por los últimos de la sociedad, los sin techos, los sin palabras, los pequeños, los pobres socialmente. Es eso, los inmigrantes también. Es una tarea ardua, una tarea que nos pide muchísimo, queridos todos, ser servidores de la humanidad, ser servidores del ser humano, ser servidores de la persona y de todas las personas. Eso, sin diferencia ninguna. Eso es lo que nos pide Cristo. Y la tercera y última consideración que quisiera hacernos a raíz de estas lecturas, queridos todos, la cojo de la segunda lectura. Estamos en el libro, en la carta de Santiago, en su capítulo 3, en los versículos 16 hasta el capítulo 4, el versículo 3. Los que procuran la paz están sembrando paz, y su fruto es la justicia, nos dice Santiago en esta carta. Concretar lo que decimos de ser concretos, de acciones. Esto es una invitación una vez más, queridos todos, a saber ser tolerantes con los demás, a saber practicar el perdón, su perdón que recibimos de Dios cada vez que se lo pedimos, a saber practicar su perdón para con los demás, a saber dialogar, a saber reconocer que no tenemos el monopolio de la palabra, de la verdad, a saber ser personas de justicia, a saber sembrar el amor verdadero, el amor sincero, nuestro amor falso que da la sonrisa delante de la persona y apenas detrás de ellos decimos otra cosa. A saber practicar la comprensión, aceptar cada persona como viene. No somos nadie para juzgar. A saber evitar las envidias, los prejuicios. A saber alejarnos, queridos todos, de esas envidias, de esos prejuicios. A buscar, a tener primero una vida pura, una vida a imagen de Cristo. Son palabras un poco fuertes, son invitaciones a un sacrificio una vez más, pero son sacrificios que son posibles si de verdad nosotros creemos en Cristo, creemos que Cristo nunca nos abandona, creemos que el bien que hacemos, todas las veces que lo hacemos, Cristo está con nosotros haciéndolo y nos recompensará más de lo que nosotros sembramos. Pidámosle esta gracia por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Feliz domingo a cada uno de nosotros. Ave María siempre y adelante.